Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Hoy no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque hay algo dentro de ti que necesita volver a creer. Tal vez has escuchado demasiadas veces que no se puede, que es tarde, que es difícil, que es imposible. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a creerlo. Pero hoy quiero hablarle a esa parte de ti que aún no se rinde, a esa parte que todavía sueña, a esa parte que, aunque golpeada, sigue esperando algo más. Escucha esto con el alma. Lo que para ti es imposible, no lo es para Dios. Tus límites no son sus límites. Tus cálculos no determinan su poder. Tus circunstancias no definen lo que Él puede hacer. Hoy no se trata de lo que puedes lograr por tus propias fuerzas. Se trata de lo que puede suceder cuando Dios interviene. Y cuando Él interviene, lo imposible comienza a ceder. Lo imposible es solo un límite humano. Vivimos rodeados de límites. Límites de tiempo, límites de recursos, límites de capacidad, límites de experiencia. Y con el tiempo, esos límites se convierten en creencias. Esto no se puede. Eso es demasiado difícil. No tengo lo necesario. Pero hay una verdad que rompe todas esas barreras. Lo imposible no es una realidad absoluta, es una percepción humana. Es lo que tú no puedes hacer, no lo que Dios no puede hacer. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de mirar tus limitaciones como el final y comienzas a verlas como el punto donde Dios puede comenzar. Escúchame con el corazón dispuesto, porque lo que estás a punto de comprender puede romper cadenas que has llevado por años. Muchas veces dices, no se puede, es demasiado difícil, eso no es para mí. Y lo dices convencido, porque lo has intentado, porque lo has visto fallar, porque alguien más te dijo que no era posible. Pero hoy, quiero confrontar esa idea con una verdad que puede cambiar tu manera de vivir. Lo imposible no es una realidad absoluta, es una conclusión humana. Es el resultado de lo que has visto, de lo que has experimentado, de lo que tu mente puede calcular. Pero hay algo que debes entender profundamente. Tus límites no definen los límites de Dios. Tú ves hasta dónde puedes llegar. Dios ve hasta dónde puede llevarte. Tú calculas con lo que tienes. Dios obra con lo que Él es. Y Él no tiene límites. Lo que tú llamas imposible, muchas veces solo significa yo no puedo hacerlo solo. Y ahí, justo ahí, comienza algo poderoso. Porque cuando reconoces que no puedes, abres espacio para que Dios haga lo que tú no puedes. Hay cosas que para ti parecen barreras, paredes imposibles de atravesar, situaciones que no tienen solución. Falta de recursos, falta de oportunidades, falta de fuerzas, falta de tiempo. Y todo eso es real. Sí, es real desde tu perspectiva. Pero Dios no está limitado por eso. Lo que te detiene a ti no detiene a Dios. La falta no lo limita. El tiempo no lo condiciona. Las circunstancias no lo frenan. Porque Él no opera bajo tus reglas, ni bajo tus cálculos, ni bajo tus probabilidades. Dios puede hacer en un instante lo que tú no lograrías en años. Puede abrir una puerta donde nadie ve salida. Puede cambiar una historia que parecía definida. Y cuando entiendes esto, dejas de mirar tus obstáculos como finales y comienzas a verlos como escenarios donde Dios puede intervenir. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de reconocer que hay una realidad mayor. Aquí es donde todo se vuelve personal. Porque no basta con saber que Dios puede. También necesitas decidir creer. Porque lo imposible no solo es un desafío externo, también es una batalla interna. Una batalla entre lo que ves
y lo que crees. Tu lógica te dice, no se puede. Tu experiencia te dice, ya lo intentaste. Tu miedo te dice, vas a fallar. Pero tu fe te susurra algo diferente. Con Dios, sí es posible. Y ahí tienes que decidir. ¿Te vas a quedar con lo que parece imposible? ¿O vas a abrir tu corazón a lo que Dios puede hacer? Porque lo imposible no es el final de tu historia. Es el punto donde comienza tu fe. Es el lugar donde decides confiar más allá de lo evidente. Donde eliges creer más allá de lo razonable. Donde das un paso aún sin garantías. Y cuando haces eso, cuando eliges creer, cuando eliges confiar, algo se activa. No siempre de inmediato, no siempre como esperas, pero empieza a moverse. Y lo que parecía inamovible, comienza a cambiar. Hoy renuncio a las palabras que me limitaron. Hoy dejo de creer que hay cosas imposibles para mi vida. Hoy suelto las conclusiones basadas solo en mi experiencia. Y decido creer. Creer que Dios no tiene límites. Creer que lo que hoy parece imposible puede cambiar. Creer que mi historia no está definida por mis capacidades, sino por su poder. Hoy dejo de mirar mis barreras como finales y comienzo a verlas como oportunidades. Porque sé que lo imposible no es el fin, es el lugar donde Dios comienza a obrar. Dios no depende de tus recursos. A veces creemos que Dios necesita nuestras condiciones perfectas para actuar, que necesitamos tener todo listo, todo ordenado, todo resuelto. Pero no. Dios no depende de lo que tú tienes. Él puede hacer mucho con poco. Puede abrir puertas donde no hay contactos. Puede crear oportunidades donde no hay recursos. Puede levantar lo que parecía perdido. Porque su poder no está limitado por tus circunstancias. Y eso significa algo poderoso. Tu falta no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad. Quiero hablarte directo al corazón, a ese lugar donde muchas veces has sentido que te falta algo. Te falta dinero, te faltan oportunidades, te faltan contactos, te falta experiencia, te faltan fuerzas. Y en medio de todo eso, aparece una voz que te dice, no puedes, porque no tienes lo necesario. Y comienzas a creerlo. Empiezas a medir tus posibilidades en base a lo que tienes, a lo que puedes ver, a lo que puedes contar. Y sin darte cuenta, reduces tu vida a tus recursos. Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad. Dios no depende de lo que tú tienes para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Tu escasez no limita su poder. Tu falta no detiene su propósito. Tu realidad actual no define tu destino final. Porque si todo dependiera de tus recursos, entonces sí estarías limitado. Pero como depende de Dios, todo puede cambiar. Lo poco en tus manos puede convertirse en mucho cuando pasa por las suyas. Tal vez has mirado lo que tienes y has pensado que no es suficiente, que es muy poco, que no alcanza, que no es lo que se necesita para avanzar. Y eso te ha detenido. Pero aquí hay una verdad que puede romper ese pensamiento. Dios no necesita abundancia para hacer algo grande. Puede comenzar con lo poco, con poca fuerza, con poca fe, con pocos recursos, con pocas oportunidades. Porque lo que marca la diferencia no es la cantidad, es quién lo toma. Cuando lo que tienes pasa a las manos de Dios, deja de ser limitado. Lo pequeño deja de ser insignificante. Lo simple deja de ser insuficiente. Lo débil deja de ser inútil. Y comienza a multiplicarse, a transformarse, a tomar un valor que antes no tenía. Pero hay algo clave aquí. Tienes que dejar de despreciar lo poco que tienes. Porque muchas veces no avanzas, no porque no tengas, sino porque no valoras lo que ya está en tus manos. Dios no te pide que tengas todo, te pide que entregues lo que tienes. Y cuando lo haces, Él hace lo que tú no puedes.
Aquí es donde tu mentalidad cambia completamente. Porque mientras dependes solo de tus recursos, tu vida siempre tendrá un techo, un límite, una barrera, un punto donde dices hasta aquí llego. Pero cuando decides depender de Dios, ese techo desaparece, porque ya no estás limitado por lo que tienes, estás sostenido por lo que Él puede hacer. Y eso lo cambia todo. Ya no ves la falta como el final, la ves como el comienzo de algo nuevo. Ya no te detienes por lo que no tienes, avanzas con lo que sí tienes. Ya no esperas condiciones perfectas, te mueves con fe en medio de lo imperfecto. Y ahí, en ese cambio, comienzan a abrirse puertas. Aparecen oportunidades inesperadas, llegan recursos que no habías considerado, se alinean cosas que antes parecían imposibles. No porque todo estaba listo desde el inicio, sino porque decidiste confiar en Dios por encima de tus limitaciones. Y con el tiempo, miras atrás y te das cuenta de algo poderoso. Nunca se trató de lo que tenías, siempre se trató en quién confiabas. Hoy dejo de enfocarme en lo que me falta. Hoy renuncio a la idea de que necesito tenerlo todo para avanzar. Hoy suelto la creencia de que mis recursos definen mi destino. Y confío en que Dios puede hacer mucho con poco. Confío en que lo que tengo es suficiente en sus manos. Confío en que mi vida no está limitada por mis condiciones, sino por su poder. Hoy doy el paso. Hoy avanzo. Hoy creo. Aunque no tenga todo lo que quisiera, sé que tengo lo necesario para comenzar. Porque no dependo solo de mis recursos. Dependo de un Dios que no tiene límites. La fe activa lo que parecía imposible. Aquí es donde todo se vuelve personal. No se trata solo de lo que Dios puede hacer, sino de lo que tú decides creer. Porque la fe no es solo una idea, es una conexión con lo imposible. Cuando crees, te abres a algo mayor. Cuando confías, permites que Dios obre. Cuando avanzas con fe, entras en un terreno donde lo imposible empieza a cambiar. Tal vez no ves cómo, tal vez no entiendes cuándo, pero decides creer de todas formas. Y esa decisión puede transformar tu historia. Escúchame con profundidad, porque esto puede cambiar tu forma de mirar la vida. Muchos piensan que la fe es solo una idea, una emoción, una esperanza bonita. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es una conexión con lo invisible, con lo que aún no ves, pero ya está siendo preparado. Es creer antes de ver. Es confiar antes de entender. Es avanzar antes de tener garantías. Y eso no es fácil, porque tu mente quiere evidencia, tu lógica quiere pruebas, tu entorno quiere resultados, pero la fe te invita a vivir de otra manera. Te invita a decir, no lo veo, pero creo. No lo entiendo, pero confío. No ha pasado, pero sé que puede pasar. Y en ese momento, cuando decides creer más allá de lo visible, algo comienza a activarse. No necesariamente afuera primero, sino dentro de ti. Tu manera de pensar cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de actuar cambia. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar hacia lo que antes parecía imposible. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece decirte, hasta aquí llegaste. No lo intentes más. No va a funcionar. Las circunstancias no ayudan. Las personas dudan. Tu propia mente se llena de preguntas. Y el miedo aparece. Pero justo en ese punto, la fe se vuelve una decisión, no una emoción, no algo que sientes siempre. Una decisión. Decidir creer cuando todo parece en contra. Decidir avanzar cuando no tienes seguridad. Decidir seguir cuando sería más fácil rendirte. Y cada vez que eliges la fe, estás desafiando lo que parecía imposible. Porque lo imposible no solo está afuera, también está en lo que crees. Y cuando tu fe cambia,
tu realidad comienza a alinearse. No de inmediato, no de forma mágica, pero real. Das pasos que antes no dabas, tomas decisiones que antes evitabas, te abres a oportunidades que antes no veías, y poco a poco, lo que parecía inalcanzable comienza a acercarse. Aquí está el punto más poderoso de todo este capítulo. La fe no solo espera milagros, también los provoca en tu camino. No porque tú tengas el control, sino porque tu fe te alinea con lo que Dios puede hacer. Cuando dejas de decir no se puede y empiezas a decir voy a intentarlo, cuando dejas de rendirte antes de tiempo y decides confiar un poco más, algo cambia. Cambias tú, y cuando tú cambias, tu entorno comienza a responder diferente. Ves oportunidades donde antes veías obstáculos. Encuentras soluciones donde antes veías problemas. Descubres caminos donde antes veías límites. Porque la fe no elimina los desafíos, pero te da la fuerza para atravesarlos. Y en ese proceso, lo imposible comienza a perder su poder. No porque desaparece de inmediato, sino porque deja de dominar tu forma de pensar. Ahora no te detiene, te impulsa a creer más. Ahora no te paraliza, te desafía a avanzar. Y con el tiempo te das cuenta de algo increíble. Lo que parecía imposible no era el final, era el punto donde tu fe tenía que activarse. Hoy decido creer, aunque no vea resultados inmediatos. Hoy elijo confiar, aunque no tenga todas las respuestas. Hoy activo mi fe, incluso en medio de la incertidumbre, porque sé que lo que hoy parece imposible puede cambiar. Sé que lo que hoy no entiendo puede tener propósito. Sé que lo que hoy no veo ya está en proceso. Hoy dejo de hablar desde el miedo y empiezo a hablar desde la fe. Hoy dejo de detenerme y empiezo a avanzar, porque mi fe no depende de lo visible, depende de un Dios que puede hacer posible lo imposible. Y aunque aún no lo vea completo, sé que algo ya se está moviendo, porque decidí creer. Dios abre caminos donde no los hay. Hay momentos en la vida donde todo parece cerrado. Puertas que no se abren, respuestas que no llegan, caminos que desaparecen. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Pero justo ahí, donde ya no ves salida, Dios puede crear una. Porque Él no necesita caminos existentes. Él puede hacer caminos nuevos. Lo que para ti es un callejón sin salida, para Dios es un lugar de creación. Y cuando decides confiar en medio de lo imposible, comienzas a ver cómo lo inesperado ocurre. Escúchame con el corazón abierto, porque esto es para ese momento en el que sientes que ya no hay salida. Has tocado puertas y no se abren. Has intentado caminos y no funcionan. Has esperado respuestas y no llegan. Y llega ese punto donde dices, ya no hay más opciones. Ya no hay por dónde. Todo está cerrado. Pero hoy quiero confrontar esa idea con una verdad más grande que cualquier circunstancia. Aunque tú no veas salida, Dios sigue teniendo caminos. Porque tus opciones son limitadas, pero las de Dios no. Tú ves lo que está frente a ti. Dios ve lo que aún no ha sido creado. Tú analizas lo existente. Dios puede hacer algo completamente nuevo. Y eso cambia todo. Porque lo que tú llamas final, para Dios puede ser el punto de partida. Lo que tú ves como un callejón sin salida, para Dios es un espacio vacío donde puede abrir un nuevo camino. No todo lo que se cierra es pérdida. Muchas veces es dirección. No todo lo que termina es fracaso. Muchas veces es redirección. Y aunque no lo entiendas ahora, Dios no te está dejando sin salida. Te está llevando hacia una mejor. Hay algo que necesitas comprender profundamente. Dios no solo te guía por caminos que ya existen,
también puede crear caminos que nunca han existido. Y eso rompe toda lógica, porque estás acostumbrado a pensar en términos de posibilidades visibles, en opciones reales, en rutas conocidas. Pero Dios no está limitado a lo que ya existe. Él puede abrir puertas donde nadie más puede. Puede levantar oportunidades donde no había nada. Puede conectar situaciones que tú jamás hubieras imaginado. Y muchas veces, el camino que Dios abre no se parece en nada a lo que esperabas. No era el plan que tenías, no era la dirección que imaginabas, no era la forma en que creías que sucedería, pero era el camino correcto. Porque Dios no trabaja para cumplir tus expectativas, trabaja para cumplir su propósito en tu vida. Y cuando decides confiar en Él, aunque no veas el camino, aunque no entiendas el proceso, empiezas a descubrir algo poderoso. El camino comienza a aparecer mientras avanzas. No antes, no completamente, sino paso a paso. Y cada paso revela el siguiente. Aquí está la parte más desafiante, pero también la más transformadora. Caminar sin ver el camino completo, porque eso va en contra de todo lo que te enseñaron. Quieres seguridad, quieres claridad, quieres garantías, pero el camino con Dios funciona diferente. Primero confías, luego avanzas y en el proceso el camino se forma. No necesitas verlo todo, solo necesitas dar el siguiente paso. Y ese paso, aunque pequeño, aunque con dudas, aunque con miedo, tiene poder. Porque activa algo, activa la dirección, activa las oportunidades, activa el movimiento. Y poco a poco, lo que parecía inexistente comienza a tomar forma. Una puerta se abre, una persona aparece, una idea surge, una oportunidad se presenta. Y lo que antes no estaba, ahora existe. No porque tú lo controlaste, sino porque Dios lo creó. Y con el tiempo, miras hacia atrás y ves un camino completo. Pero recuerdas claramente, al inicio no había nada, solo había fe. Hoy dejo de creer que estoy sin salida. Hoy renuncio a la idea de que todo está cerrado. Hoy suelto la desesperación de no ver el camino y confío. Confío en que Dios tiene opciones que yo no veo. Confío en que Él puede abrir caminos nuevos. Confío en que mi situación no está limitada por lo visible. Hoy doy el paso aunque no vea todo. Hoy avanzo aunque no tenga garantías. Hoy creo aunque el camino aún no sea claro. Porque sé que no estoy perdido. Sé que no estoy detenido. Sé que no estoy sin dirección. Estoy en proceso. Y aunque hoy no vea el camino completo, sé que Dios lo está creando mientras avanzo. Cuando Dios interviene, todo cambia. No siempre será inmediato, no siempre será como lo imaginaste, pero cuando Dios interviene, algo se mueve. Las cosas comienzan a alinearse, las puertas correctas se abren, las respuestas llegan en el momento preciso, y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. No porque tú lo lograste solo, sino porque Dios actuó. Y en ese momento entiendes, no era cuestión de capacidad, era cuestión de fe. Escúchame con atención, porque este mensaje es para esos momentos en los que sientes que nada avanza. Has esperado, has intentado, has orado, y aún así, todo parece igual. Las mismas circunstancias, los mismos obstáculos, las mismas respuestas que no llegan. Y comienzas a pensar, tal vez nada va a cambiar, tal vez esto siempre será así. Pero hoy quiero decirte algo que puede romper ese pensamiento. Dios no necesita mucho tiempo para hacer un cambio profundo. Lo que tú no has podido mover en meses o incluso en años, Él puede transformarlo en un instante. Porque cuando Dios interviene, no depende del proceso natural, actúa con un poder que trasciende lo lógico. Él puede abrir lo que estaba cerrado, puede restaurar lo que parecía perdido,
puede levantar lo que estaba caído. Y lo más increíble es esto: muchas veces, cuando tú sientes que nada está pasando, Dios ya está obrando en lo invisible, preparando, alineando, moviendo, conectando. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tu mente no lo entienda, algo ya se está moviendo. Aquí hay algo que necesitas comprender, porque puede evitarte mucha frustración. Cuando Dios interviene, no siempre lo hace como tú esperabas. No siempre responde en el tiempo que querías. No siempre usa los medios que imaginabas. No siempre sigue el plan que habías diseñado. Y eso puede confundirte, porque esperabas una respuesta y llegó de otra forma. Esperabas una puerta y se abrió otra diferente. Esperabas un camino y apareció uno que nunca consideraste. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Significa que está obrando mejor de lo que imaginabas. Porque Él no ve solo el momento, ve el resultado completo. No solo responde a tu necesidad inmediata, responde al propósito mayor en tu vida. Y aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo lo ves claro. Lo que Dios hizo fue más profundo, más completo, más perfecto de lo que tú habías pedido. Este es el punto más poderoso de todo, porque muchas veces piensas que el milagro es que las cosas cambien afuera, pero el mayor milagro sucede dentro de ti. Cuando Dios interviene, transforma tu interior, te hace más fuerte, más firme, más consciente, más dependiente de Él. Lo que antes te quebraba ya no tiene el mismo efecto. Lo que antes te llenaba de miedo, ahora lo enfrentas con fe. Lo que antes parecía el final, ahora lo ves como un proceso. Y en ese cambio, te das cuenta de algo increíble. No solo cambió la situación, cambiaste tú. Tu manera de ver la vida, tu manera de reaccionar, tu manera de confiar. Porque la intervención de Dios no es solo externa, es integral. Él no solo arregla lo que pasa, también fortalece a quien lo vive. Y entonces entiendes que todo tenía sentido, que el proceso no fue en vano, que la espera no fue pérdida. Porque cuando Dios interviene, todo cambia, por dentro y por fuera. Hoy dejo de pensar que nada está pasando. Hoy renuncio a la idea de que todo seguirá igual. Hoy suelto la frustración de no ver cambios inmediatos. Y creo que Dios está obrando aunque no lo vea. Creo que algo se está moviendo aunque no lo entienda. Creo que mi situación puede cambiar, porque Él puede intervenir. Hoy levanto mi fe. Hoy renuevo mi confianza. Hoy espero con esperanza. Porque sé que no todo depende de mí. Sé que no todo está detenido. Sé que no todo está definido. Hay un Dios que puede intervenir. Y cuando Él lo hace, todo cambia. Gracias, Dios, porque contigo todo es posible. Hoy quiero cerrar este mensaje con gratitud. No desde lo que ya ves, sino desde lo que crees que está por venir. Gracias, Dios. Gracias porque donde yo veo límites, tú ves posibilidades. Gracias porque donde yo veo imposibles, tú ves oportunidades. Gracias porque cuando pensé que no había salida, tú ya estabas preparando un camino. Hoy dejo de decir, no se puede. Hoy dejo de vivir limitado por el miedo. Hoy dejo de medir todo por mis fuerzas. Y comienzo a creer. Creer que algo puede cambiar. Creer que algo puede abrirse. Creer que algo puede restaurarse. Porque no dependo solo de mí. Dependo de un Dios para quien todo es posible. Amén.